Hola, mi nombre es Sara Pérez y soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy les voy a explicar una imagen interactiva que hice en la aplicación de ThinkLink sobre las leyes de reforma. Se las voy a explicar mediante una grabación de pantalla para que ustedes puedan ver y tener acceso a todos los recursos que le puse. Esta información está corroborada y validada mediante las fuentes de investigación que utilizamos. De manera les voy a dejar el link de mi imagen interactiva en la descripción de este video para que ustedes puedan acceder a ella. El primer recurso que muestro en mi imagen interactiva es una biografía de Benito Juárez acompañada de un video. En estos nos explican que Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806. Él fue de origen zapoteca. Él comenzó estudiando en un seminario de la iglesia, pero se dio cuenta de que realmente no tenía la vocación, pues durante todo el tiempo que estuvo en el seminario le observó muchas mentiras e injusticias que la iglesia tenía sobre el Estado y el pueblo que no eran de clase alta. Posteriormente, él se fue a estudiar Derecho al Instituto de Ciencias de Artes en Oaxaca. Él decidió hacer este cambio, pues las ideas que él tenía eran un poco más liberales. Posteriormente de estudiar Derecho, él fue gobernador y luego presidente en enero de 1858. Benito Juárez estuvo 2 veces en la cárcel, pues defendía los derechos indígenas. En ese momento el presidente de México, era Antonio López de Santana. Sus ideas eran muy conservadoras y aunque Benito Juárez no haya infringido ninguna ley directamente, es por eso que estuvo en la cárcel. Benito Juárez estuvo casado con Margarita Maza de Juárez. Sus padres eran jefes de él y por eso tuvo contacto con ella desde que era muy pequeña. Nadie quería casarse con Margarita, pues era expósita, es decir, adoptada, y fue Juárez quien la desposó y se casaron en 1843. Para este entonces, Juárez ya era un personaje reconocido en la política de Oaxaca. Antes de que Benito Juárez elaborara y promulgara las leyes de reforma, la Iglesia Católica tenía un gran control sobre el país. El poder estaba dividido en dos: conservadores y liberales. Aquí tenemos un cuadro que nos presenta algunas diferencias entre los conservadores y los liberales. Una de las principales es que mientras los conservadores buscaban el apoyo eclesiástico de la Iglesia y querían seguir con su monarquía, los liberales creían en la libertad de imprenta religiosa y en la separación de los asuntos del Estado con la Iglesia, y querían una república democrática que estuviera dividido en poderes. En este podcast podemos escuchar una conferencia que dio el doctor Jorge Carpizo en una ceremonia de la UNAM por los 150 años de las leyes de reforma. En este se habla de los cambios que hubo en la forma de gobierno desde la independencia. Al principio la Iglesia tuvo mucho poder y se convirtió en un Estado dentro del Estado, teniendo más poder incluso que el Estado civil. Y fue así, de 1821 a 1855, que la nación sufrió enfrentamientos entre liberales y conservadores durante 38 años, sin que ninguno triunfara realmente. Fue hasta 1855, en el Congreso de los Constituyentes, donde los liberales presentaron más fuerza y lograron la aprobación de la Ley Juárez. Y así fue el comienzo del cambio ocasionado por las leyes de reforma, pasando de ser un Estado con una estructura política de colonia e imperio a la formación de un Estado nacional con orden constitucional. Las leyes de reforma fueron promulgadas de manera seccionada durante la Guerra de los 3 Años y formalmente instituidas hasta la Constitución de 1857. Como escuchamos en este audio, las 3 principales leyes de reforma fueron promulgadas durante la Guerra de los 3 Años y en la nueva Constitución Política de 1857 fueron formalmente instituidas. La información fue sacada del artículo que está arriba, que es un artículo informativo publicado en la página de gobierno. Les dejé igual el link para que puedan abrirla y a investigar un poco más. El principal interés de Juárez con las leyes de reforma fue lograr al fin la separación de la Iglesia con el Estado, y fue ahí cuando se comenzó a hablar de laicidad.
Las tres principales leyes de reforma fueron la Ley Juárez, que fue promulgada en 1855, la Ley Lerdo, que fue promulgada en 1856, y la Ley Iglesias, que fue promulgada en 1857. La Ley Juárez fue promulgada por Benito Juárez. Esta suprimía los fueros, es decir, la impunidad de la Iglesia y el ejército. En esta se declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley y que todos debían ser juzgados de la misma manera. Es decir, si alguien cometía un delito, iba a ser juzgado por la ley de la misma forma que un indígena, así fuera un padre o cualquier persona. La Ley Lerdo fue promulgada por Lerdo de Tejada. Esta obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender los terrenos y casas que no ocuparan, quitándole así bienes a la Iglesia y al ejército para poder tener un beneficio a nivel país. Y por último, la Ley Iglesias. Esta fue promulgada por José María Iglesias. Aquí se regulaban los cobros de derechos y obvenciones parroquiales, es decir, el diezmo. Se impedía que se les exigieran un cobro a quienes no ganaran más de lo indispensable. En esta imagen podemos ver parte de las leyes de reforma. Nos dice que aunque Benito Juárez fue como la imagen principal del movimiento de reforma, también hubo otras personas cuyas ideologías afectaron, como Miguel Lerdo de Tejada, José María Iglesias, Melchor Ocampo, Manuel Gutiérrez Zamora, Juan Antonio de la Fuente y Francisco Zarco. Las tres leyes mencionadas no son las únicas. También otras leyes de reforma fueron Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, Ley de Matrimonio Civil, Ley Orgánica del Registro Civil y Ley sobre la Libertad de Culto. Este es un archivo Google Drive, el cual subí de forma pública para que todos puedan tener acceso. En él nos hablan sobre los antecedentes de las leyes de reforma y nos explican las leyes de reforma como se las había comentado antes. Nos habla de la ley de la nacionalización de bienes de clero. Esta va de la mano con la ley Lerdo, ya que nos dice que los bienes ya no pasarán a manos de los rentistas. Es decir, cuando la persona que ocupaba una casa fallecía, la casa no pasaría directamente a ser de la iglesia o de la persona que se la rentaba. Otra ley sería la del matrimonio civil. Esta ley nos marca que el matrimonio religioso ya no tiene validez oficial y el matrimonio es un contrato civil con el Estado. Es decir, la gente se podía casar sin necesidad de ser de la religión católica como lo creían los conservadores. Cualquier persona, sin importar su religión, tenía derecho a casarse por medio del registro civil. De esta forma, si el esposo fallecía, la esposa no se quedaba desprotegida, pues tenía como comprobar ante el Estado que estaban casados y los bienes del esposo pasaban a ser de la esposa y de los hijos. La otra ley sería la del estado civil de las personas, es decir, los nacimientos y las defunciones también serían un contrato civil con el Estado. Cuando las personas nacían, en el régimen de los conservadores, no era hasta que se bautizaban que se consideraba como una persona dentro del Estado. Ahora, cuando nacían, se les hacía un acta de nacimiento civil. También sucedió la secularización de los cementerios. Esto quiere decir que la nación podía disponer de los lugares para enterrar a los difuntos sin importar su credo religioso o político. Antes la Iglesia cobraba mucho dinero y decidía quién podía ser enterrado y quién no. Esta ley le permitió a algunos extranjeros que fallecían en México ser enterrados, ya que su religión era diferente. Y otra de las leyes es la ley de la libertad de culto. Esta ley permitió que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto que deseara sin ser castigado por una ley. A pesar de ser un archivo pequeño, está muy bien explicado y está muy contextualizado todo. Les puse de igual manera una recomendación de libro
Este libro se llama Las leyes de reforma y el Estado laico, importancia histórica y validez contemporánea. La editorial es del Colegio de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estuve buscando el PDF, pero no lo pude encontrar para colocarlo. Sin embargo, coloqué un video en el cual nos hacen una síntesis y una reseña del libro. Nos hablan de qué trata y cómo fue escrito.